nuestra muerte. Amén. Entonces, ahora sí vamos a arrancar nuestra clase de tecnología. Entonces, ustedes habrán notado que hay un cambio sustancial entre los temas, ¿cierto? Resulta que en este periodo también vamos a ver algo de programación y la programación va enfocado a poder desarrollar o a poder darle solución a esas problemáticas que teníamos. Entonces, antes de iniciar, vamos a mirar unos tips que les trajimos desde la clase de tecnología, ¿sí? Y es esto. Primero, como ustedes en este momento están casi que de su 80% del tiempo en la red, ¿cierto? Y muy probablemente han encontrado nuevas aplicaciones, nuevas páginas, de pronto han encontrado nuevas amistades por la red. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta algunos elementos cuando pues de pronto no sabemos qué decisiones tomar a la hora de usar pues las redes sociales, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar estos pequeños tips. El primero dice, no compartas con nadie tus contraseñas, así los consideres de mucha confianza, solo enséñaselas a sus padres. Resulta que hay veces, ay, es que es mi novio y pues él me pidió que tuviera mi contraseña, entonces de pronto pues yo se la di, ¿cierto? Resulta que las contraseñas son elementos que son muy privados. ¿Por qué? Pues porque cuando yo pongo de una u otra manera mi vida en una red social, ¿cierto? En Facebook, en Instagram, cuando yo pongo ahí mis datos, mucha gente puede manejarlos, ¿cierto? Entonces, así como a veces de pronto ustedes dicen, profes, que me hackearon la cuenta y ponen información o datos incorrectos o hacen publicaciones que no son pertinentes, entonces, pues eso lo que hace es que nuestras contraseñas, ¿cierto? Nuestra vida personal quede en las manos de otros. Por eso, pues siempre tenemos que tratar de, en lo posible, no darle a nadie esas contraseñas, ¿sí? A veces ustedes crean una cuenta, una red social, un correo y no recuerdan la clave, ¿cierto? Entonces, como ustedes son menores de edad y por las leyes que existen, quienes deben manejar ese tipo de información, pues son sus padres, que son sus tutores a cargo. Por ende, siempre sus contraseñas deben conocerlas solamente sus padres. ¿Listo? Para que eso lo tengan en cuenta. Bueno, otro dice, chatea con tus amigos y amigas, nunca con desconocidos. A veces cuando estamos en nuestras redes sociales, mucha gente nos agrega, hay muchos extranjeros que también agregan a gente latina para poderla conocer. En algunos casos, esa gente que nos agrega pueden ser perfiles falsos, ¿sí? Me imagino que ustedes de pronto conocen casos de algún compañero o alguna compañera que le haya pasado, coger su información y copiarla, ¿sí? Y crear un perfil falso para poder conseguir algunos datos, para poder saber su ubicación o para sobornar a las personas por internet. Entonces, si usted no está seguro que con la persona que está chateando es un amigo o una amiga, lo mejor es que usted elimine a esa persona de esa red social o la bloquee. ¿Listo? Muéstrale a tus padres las páginas que usas. ¿Por qué? Pues porque vuelvo otra vez a lo que tiene que ver con la ley y es que ustedes son menores de edad. Sí, el hecho de que ustedes abran un perfil en alguna red social debe tener ese permiso. ¿Para qué? Para que si ustedes de pronto publican una imagen o publican algún contenido, ¿sí? No puedan sobornarlos, que era lo que decía anteriormente, o no puedan abusar de ustedes, abusar de mil maneras, ¿listo? De pronto obtener su ubicación, obtener alguna contraseña, sobornarlos con videos. Ustedes saben que hay muchos peligros en la red, ¿cierto? Entonces hay que cuidarse de eso en lo posible. ¿Listo?
Hay otra que dice, los correos de desconocidos pueden ser virus, por favor no los abras, ¿cierto? A veces ustedes que hasta ahora están como en este proceso de tener correo electrónico, dada la situación que hemos tenido, a veces nos llegan correos que no son ni de los profesores ni de los papás, sino pueden ser publicidad o pueden ser elementos que generan virus. El virus lo que puede hacer es que puede borrar información importante del computador o puede permitir que ingresen a tu computador y pues tomen algunos datos de él, ¿sí? También puede que no te permita usar algunos programas o elementos de tu computador. Entonces, cuando yo no conozco el destinatario, ¿sí? No sé quién es esa persona, quién es esa entidad o nunca me he inscrito, me he suscrito a alguna página que no conozco, pues lo mejor es no abrir ese tipo de correos. Y lo mismo pasa cuando, bueno, más adelante les cuento, no hagas bromas pesadas en la red, ¿sí? Por ejemplo, eso que dejé el Facebook abierto y llegó mi mejor amigo, entonces escribió un poco de cosas ahí sobre mí y entonces mucha gente lo vio, mucha gente lo comentó. Entonces evitemos esas cosas, ¿sí? Por salud propia y por salud de las otras personas, ¿listo? Pide ayuda a tus padres o profesores para descargar los programas que necesites. A veces buscamos programas que nos permiten afianzar nuestros conocimientos y eso, y a veces no conocemos de dónde vienen esos programas o qué tipos de programas son. Lo que puede causar es que de pronto descarguen un virus y dañen su computador. Entonces es mejor siempre tener como una asesoría de alguien que sepa, ¿sí? Que tenga idea de computadores o de instalación de esto o estar seguro realmente del sitio donde estoy descargando el programa. ¿Listo? No abras links que no conozcas. Puedes llevar virus a tu computador. A veces cuando ustedes entran a esos juegos free, si se dan cuenta les aparecen muchas páginas, otras páginas emergentes que los llevan a otros sitios. A veces esos links lo que hacen es llenar de virus el computador. ¿Listo? Entonces traten de no usar esos links. Dice, no envíes tus fotos por redes, pueden ser publicadas por otras personas, lo que les decía. Entonces, mucha gente usa de pronto esas fotos para cosas que no se necesitan o no se requieren. Entonces, lo mejor es evitar al máximo enviarle fotos a las personas que no sean realmente de confianza, ¿sí? Ni siquiera a los amigos. A veces a ustedes les pasa que entre ustedes envían fotos, pero resulta que peleé con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, terminé con mi novio, con mi novia, entonces esa persona se encarga de publicar la foto, de hacer un meme, de señalar, entonces tratemos al máximo de evitar enviar fotos a otras personas, ¿listo? Y mucho más cuando son fotos personales, ¿listo? O sea, muy, muy, muy personales. A lo que me refiero es a eso que tiene que ver, de pronto ustedes han escuchado con el sexting, ¿cierto? Entonces, a veces nos piden de pronto tomarnos una foto sin blusa o sin pantalón o con ropa interior, ¿listo? Entonces, traten de evitar al máximo hacer eso. Recuerden que ustedes son menores de edad y que efectivamente eso puede ser usado para pornografía infantil, ¿listo? Entonces, eviten que otras personas tengan problemas legales, ¿sí? Porque puede ser que ustedes le den su consentimiento a esa persona, pero por ser menores de edad, la ley pues es imparcial ante eso, ¿no? Dice, respeta los espacios en los que te conectas. Todos los sitios tienen normas, así tú no las conozcas, averigua sobre ellas. Cuando yo estoy en Facebook, cuando estoy en Instagram, en YouTube, en Teams, ¿cierto? Todos estos sitios tienen unas reglas específicas, ¿listo? Entonces siempre es mejor conocer qué cosas puedo hacer o no en una red y pues en lo posible tratar de que si genero o produzco algún contenido que sea de pronto de otra persona, lo comparto, tratar de que esa persona pues tenga el título de mi publicación, ¿sí? Eso se llaman derechos de autor.
Lo mismo cuando yo comparto información, o de pronto cuando ustedes hacen sus trabajos, pues traten en lo posible de que si tomaron alguna referencia de algún sitio de la red, de algún libro, pues siempre esté referenciado. ¿Listo? Siempre hay normas para todo lo que quiera hacer. Bueno, ahora sí vamos entonces a arrancar con eso de la programación. Entonces, nosotros veníamos hablando de todo lo que eran energías renovables, ¿cierto? Y estábamos, de hecho creo que cerramos la clase anterior con una pregunta de Churi que era, ¿para qué vemos eso, ¿cierto? Si de pronto la solución va a ser mucho más adelante, ¿cierto? Resulta que la programación es una de esas formas de solucionar esas problemáticas que tenemos, ¿cierto? A veces se nos hace muy difícil de pronto manipular alguna máquina, algún elemento, porque pues no sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Y resulta que pues la programación es un elemento que está en muchos sitios y que pues a veces nosotros no lo evidenciamos como tal con ese nombre, pero está presente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos conformados culturalmente y socialmente por un tipo de programación, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo me levante, me bañe, me arregle, desayune y vaya al colegio, ya significa una forma de programación, ¿cierto? Estoy programada para levantarme a tal hora, para bañarme, para arreglarme, ¿cierto? Y no todas las personas se bañan igual, por ejemplo, ¿cierto? Cada uno necesita unas instrucciones específicas para hacerlas. Efectivamente, no hay un manual donde a uno le dicen, primero, párate de la cama, segundo, camina hasta el baño 10 pasos, 5 pasos, ¿cierto? Pero nosotros ya por nuestro desarrollo social, cultural, sabemos que pues bañarnos es una conducta que ayuda a socializar con otras personas, ¿cierto? Cuando llega alguien de pronto al salón, al colegio o de pronto en el bus, en la calle, ustedes ven una persona que no está bañado, que no está arreglado, pues ustedes de una vez tienden a rechazarla, ¿cierto? Entonces digamos que esa programación viene inherente a nuestro desarrollo social, ¿listo? Entonces, en el mapa conceptual que está ahí en sus pantallas, se presenta la definición de programación. Entonces, la programación son instrucciones claras y organizadas que se le dan a una máquina para que funcione. ¿Con qué podemos relacionar esto? Con algo que nosotros hemos visto y creo que han visto como desde sexto, séptimo, que es el proceso tecnológico. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del proceso tecnológico decimos que son una serie de pasos organizados para poder producir o construir un artefacto tecnológico, ¿cierto? Entonces, la programación, digamos que tiene ese referente que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Entonces, esa programación se da a través de un código de máquina, o sea, de unas instrucciones, un lenguaje específico para las máquinas de computador, ¿cierto? Quiere decir que la programación está desarrollada para una máquina como tal. Yo no puedo programar una mesa, ¿cierto? No puedo programar una silla, sino que debo programar un elemento que necesito que desarrolle una acción, por lo cual yo debo hacerlo de tres maneras. Primero, escribir un algoritmo. ¿Y un algoritmo qué es? Pues es una serie de pasos organizados en una secuencia lógica, ¿sí? Luego de hacer mi algoritmo, ese algoritmo lo voy a transcribir en un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Pues es una forma de comunicarse con la máquina. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los diferentes idiomas, ¿cierto? O por ejemplo, el lenguaje de señas. Cuando el año pasado, por ejemplo, aprendimos lo del lenguaje de señas y el lenguaje braille, entonces, si ustedes se dan cuenta, esos dos lenguajes estaban diseñados para comunicarse con personas específicas, ¿cierto? No todas las personas usamos el lenguaje de señas, sino todas las personas usamos el braille, ¿sí? Entonces, en las máquinas o en los computadores, pues se
escribe un lenguaje de programación específico y esto también tiene que ver con a qué va orientada esa programación, porque puede ser una programación estructurada o puede ser una programación orientada a objetos. De pronto los que han estado en robótica saben más o menos de qué estoy hablando. Entonces, hay un programita que me permite a mí desarrollar una programación o hacer algo que yo quiero que haga ese programa, ¿cierto? Y traducirlo en un código, en un lenguaje. Y esto tiene pues unos elementos específicos para desarrollarse, ¿sí? Algunos de los lenguajes de programación que existen son la programación en C, la programación en Java, la programación HTML, que es con la que hacen las páginas web, ¿no? Además de esto, pues se establece o se desarrolla en una máquina a través de la memoria de un programa, ¿sí? Y de ahí se ejecuta o se acciona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasos necesitamos para realizar un proceso de programación? Primero, pues debemos saber cuál es el problema que vamos a solucionar, ¿cierto? No podemos partir de que vamos a hacer un programa sin tener claro qué es lo que necesitamos que solucione este, ¿cierto? Lo segundo es idear una solución, o sea, plantear hipótesis que me van a permitir desarrollar ese problema, por lo cual ese problema debe ser muy, muy claro. Expresarla usando un algoritmo. Entonces, ya después de que yo tengo mi solución ideada, ¿sí? Entonces, vayan de pronto cuando hacemos algo del proceso tecnológico, cuando hacemos un proyecto, ¿cierto? Ese algoritmo van a ser los pasos que necesitamos o que requerimos para poder hacer nuestra solución. ¿Listo? Luego lo vamos a codificar en un lenguaje de programación, sea C++, sea Java, sea HTML. Eso depende de la solución a la que yo le vaya a dar y cómo lo voy a usar, ¿cierto? Porque no es lo mismo desarrollar un lenguaje de programación para una calculadora, ¿cierto? Que desarrollar un programa para hacer una página web. Son dos elementos diferentes, ¿listo? Y el último es ejecutar el programa en una computadora, el cual refleja una solución a la problemática inicial. Para eso, pues yo necesito tener instalado un codificador, ¿cierto? Donde yo voy a traducir el lenguaje que yo uso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si es una máquina que barra, entonces que se prenda, que busque el polvo. Esas palabras que yo estoy hablando cotidianamente o que estoy desarrollando cotidianamente, las puedo traducir en lenguaje máquina para que efectivamente el computador pueda solucionar mi problemática, ¿listo? Y darle a ese objeto que yo estoy programando, pues las indicaciones para que lo puedan entender, ¿listo? Entonces vamos a mirar qué es eso de los algoritmos, qué es en lo que se centra esta parte de la guía y el taller que ustedes van a desarrollar. Como esto apenas es una introducción, pues vamos a hacerlo, digamos, lo más tangible posible, ¿cierto? Lo que nos podamos acercar más a esas definiciones para que ustedes puedan desarrollarlo y entenderlo, porque esto lo vamos a seguir utilizando durante el año, o sea que acá arrancamos, pero el proceso no se va a acabar al finalizar el periodo, ¿listo? Lo vamos a ir implementando en los otros dos periodos también, ¿listo? Con las actividades que desarrollemos. Entonces, ¿qué dice? Los algoritmos describen una serie de instrucciones, como ya lo había dicho, y un algoritmo debe ser paso a paso, debe ser claro, debe determinar el problema, ¿sí? No puede ser que yo tenga un problema y ese problema finalmente, después de que yo implemente mi solución, no lo pueda solucionar, ¿sí? Por lo cual, estos tienen sus grados de dificultad dependiendo las instrucciones o las orientaciones que yo le pueda dar a mi programa. ¿Listo? Entonces, ¿qué características deben tener los algoritmos?
Entonces, todos los algoritmos tienen una entrada, ¿sí? Y esa entrada es donde yo defino qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a utilizar, ¿cierto? Todos deben tener una salida. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la suma de dos números, ¿cierto? Mi entrada, ¿cuál sería? Pues los dos números que yo vaya a sumar, ¿sí? Sea de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos, eso no interesa. Es los elementos que yo voy a operar en ese elemento, ¿cierto? La salida, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la respuesta que necesita esa operación, ¿cierto? Un algoritmo no puede ser ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? Pues que debe ser claro, que debe decirse las palabras y los elementos lo más sencillo posible, que cualquier persona pueda leerlo, desde un niño, no sé, de 8 años que ya puede leer y entiende, hasta un señor de 60, 70 años que no tiene idea de programación. O sea que para ser programadores no necesariamente tenemos que pues, ser unas maquinitas y entenderlo todo. Debemos es poder desarrollar nuestro lenguaje de la manera más clara y precisa. ¿Listo? Los algoritmos deben ser finitos. Cuando yo hablo de finitos es que tienen fin, ¿sí? Que tienen una serie de pasos que tienen un fin. No puede ser que un algoritmo quede abierto, ¿sí? Porque si quedara abierto, las máquinas no tienen la capacidad de razonar y de tomar decisiones, ¿cierto? Por eso son máquinas y pues por eso tampoco han superado a los humanos, ¿cierto? A pesar de que existe algo que se llama inteligencia artificial, ¿cierto? Que pues son máquinas que han aprendido a copiar elementos de las personas, pero no han desarrollado un pensamiento propio como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Que si nosotros sabemos que algo se va a caer, pues lo más lógico es que intentemos proteger que no se caiga, mientras que una máquina no lo va a hacer a menos de que el ser humano, que es quien programa, pues lo haya programado para que esté pendiente, por ejemplo, de esas cosas. ¿Listo? Dice que debe ser correcto. Entonces, Profe, dime. una pregunta, ¿qué pasa si el algoritmo queda abierto a una máquina? Pues que nunca va a solucionar la problemática. ¿Listo? Si tienen preguntas ahorita al final, vayan anotándolas y ahorita al final las resolvemos. ¿Listo? De todos modos, pues la idea es resolverlo para que ustedes también puedan hacer bien su taller. Bueno, entonces, debe ser finito por eso, pues porque si yo dejo abierto mi algoritmo, pues nunca va a tener fin, por ende no va a solucionar mi problemática, ¿cierto? Por ejemplo, si yo a mi máquina le pido que escriba el nombre, ¿cierto? Pero nunca le digo que acabe, pues va a escribir un número infinito de veces el nombre, ¿cierto? Y pues la máquina podría vivir 1000 años, pero pues los humanos no, y digamos que la tarea que pedíamos simplemente era que escribiera el nombre, ¿cierto? Pero si yo al contrario le digo que solo quiero que escriba el nombre una vez, ¿cierto? Pues lo va a hacer sin necesidad de repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que termine, ¿listo? O puede ser también que no sea claro para la máquina lo que debe hacer, ¿sí? Y pues no va a funcionar para lo que no quiere que funcione. ¿Listo? Debe ser correcto, ¿sí? Porque pues debe hacer lo que uno quiere que haga, o sea, que haga la solución correcta, que haga los pasos de manera organizada. Vuelvo otra vez, por ejemplo, al algoritmo de cuando uno se levanta, ¿cierto? Entonces, si yo me levanto y me voy a bañar, no sería lógico que yo dijera, me levanto, abro la ducha, me aplico jabón, me cepillo los dientes, ¿cierto? No sería lógico. Por ende, esas instrucciones, órdenes, pues deben ser consecutivas y deben ser lógicas, deben ser lo más precisas posibles, deben ser correctas, porque si yo lo que quería era que una persona se bañara y le di mal las instrucciones, probablemente no se bañó, sino que se cepilló los dientes o desayunó, ¿sí? Por eso, pues debe ser lo más claro y lo más correcto, ¿listo?
dice efectivo. Entonces, cada instrucción se completa en tiempo finito, ¿sí? Nuevamente volvemos con el fin, ¿cierto? Yo puedo ponerle instrucciones a esa máquina para que lo haga en 1 segundo, en 10 segundos, ¿cierto? Como también al darle órdenes claras, pues la máquina lo único que hace es procesarlo y desarrollarlo, ¿sí? Y pues además de eso, esos algoritmos pueden ser también solucionados por las personas, ¿sí? Por eso dice ahí que instrucciones debe ser lo suficientemente básica como para que en principio pueda ser ejecutada por cualquier persona usando papel y lápiz, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta ahí, en los elementos, entonces, pues también me permite que cualquier persona, lo que les decía ahorita, desde un niño hasta un adulto o alguna persona que no conozca algoritmos, pues puede solucionarlos simplemente siguiendo los pasos. Uno de los ejemplos más clásicos o más certeros son las recetas de cocina, ¿cierto? Si ustedes leen una receta de cocina, pues se dan cuenta que paso a paso le van diciendo a usted qué debe hacer, ¿sí? Si usted hace un paso mal, muy probablemente el resultado no va a ser el que esperaba, ¿listo? Y pues ahí va también entonces la siguiente instrucción, que es ser preciso, ¿cierto? Entonces, preciso significa que todas esas instrucciones sean lo suficientemente claras para que el programa pueda desarrollar los pasos de manera lógica, ¿listo? Cuando yo hablo de lógica, hablo de coherente, de real, de cosas que se pueden hacer, ¿listo? Y además de eso, definido. Cuando yo hablo de definido, y ahí dice, si se sigue 2 veces, se obtiene el mismo resultado, ¿cierto? Entonces, yo puedo repetir los pasos con diferentes opciones y debe darme el mismo resultado, ¿listo? Miremos entonces el ejemplo. Entonces, es un algoritmo para asistir a clases. Sencillo, muchos de ustedes lo hacen, algunos de pronto hacen unas cosas antes que otras y obtienen el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay opciones o ejemplos que nos permiten cambiar algunos elementos. No quiere decir, ¿cierto?, que el resultado sea de la misma manera, pero sí puedo modificarlas o puedo suprimir algunas de estas para que se demore menos tiempo, por ejemplo, en hacerse. ¿Sí? Entonces, miren qué dice el ejemplo. Entonces, primero dice levantarse, luego dice bañarse, luego dice vestirse, desayunar, cepillarse los dientes, salir de casa, tomar el autobús, llegar a la universidad, en este caso, buscar el aula y ubicarse en el asiento. Entonces, piensen ustedes qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera en mi primer paso desayunar. Entonces, yo me desayuno, luego me levanto, luego tomo el autobús, luego me baño. Imagínense cómo sería pues el desorden. No sería lógico, ¿cierto?, que yo me desayunara sin levantarme. No podría, ¿sí? A menos de que el desayuno me lo lleven a la cama, pero ya cambiaría mi algoritmo porque ya no sería un algoritmo para asistir a clases, ¿cierto? Entonces, miren que todos los pasos, el uno depende del otro. ¿Qué pasos, por ejemplo, yo podría cambiar? Yo podría desayunar antes de bañarme y vestirme, ¿cierto? Pero no sería lógico de pronto salir de la casa y bañarme o vestirme. Imagínense yo saliendo de mi casa y en el bus bañándome o vistiéndome, ¿cierto? Empezando porque en los buses no hay baños, ¿cierto? Y tampoco pues se podría hacer. Entonces, por eso tienen una secuencia lógica. Hay cosas, por ejemplo, que yo podría suprimir, ¿sí? De pronto yo podría salir de mi casa sin cepillarme los dientes, ¿cierto? Y no pasaría nada porque de todos modos asistí a clases. Muchos hacen eso, por ejemplo, se levantan, desayunan y salen a la casa. Ahí suprimí casi 4 pasos. ¿Llegué a asistir a clases? Sí. ¿No cambió mucho el resultado? No, no cambió, porque eran pasos que de pronto se podrían suprimir y no eran muy necesarios. ¿Qué hizo de pronto eso? Que fuera mucho más rápido. En caso del que se levantó tarde, puede suprimir algunos pasos y llegar, ¿sí? Pero hay cosas esenciales, ¿cierto? Por ejemplo,
salir de casa. Si yo jamás salgo de casa, pues no voy a llegar al sitio, ¿sí? Si de pronto yo nunca busco el aula o el salón, pues tampoco voy a estar en el salón, ¿cierto? Y recuerden que mi algoritmo es para asistir a clase. Por eso, pues las instrucciones deben ser lo más claras posibles.